Esta cuestión de los desaparecidos en México tuvo un pico de atención en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se da el asesinato y desaparición de 43 jóvenes que estudiaban en la Escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa. Fueron desaparecidos en Iguala, a donde habían ido a habituallarse para emprender un viaje a la Ciudad de México, en camiones secuestrados. Ese fue el punto más crítico de una administración llena de puntos críticos, que fue la de Enrique Peña Nieto. Hoy se habla de que Teuchitlán es el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum. Y yo creo que, esta es una opinión personal, por supuesto, lo que me interesa es la tuya. Yo creo que estamos en rumbo, en vías de que así se convierta, por tantas contradicciones que ha habido, ya no solamente de la Presidenta de la República, incluso del fiscal general. Y yo te quiero, del fiscal autónomo. Yo te quería preguntar, tú que has incursionado en los campos de la Procuración de Justicia, ¿qué pasó? ¿Por qué el señor fiscal dice que no, todavía hasta el martes en la mañana, decía que apenas acababa de recibir la documentación para poder atraer el caso del narcorrancho? ¿Por qué invita en su conferencia de prensa del miércoles anterior a visitar este predio a quien quisiera? Madres buscadoras, periodistas, youtuberos, todo el mundo entró y yo presumo, pues lo que había ahí de evidencias fueron borradas. ¿Por qué? Por ejemplo, yo le podría decir a nuestros amigos, vayamos a la casa de Jorge Nader. No es mi casa, pero vayamos todos a la casa de Jorge Nader. ¿Por qué si el fiscal todavía no había traído el caso? ¿Por qué estaba haciendo esta invitación? Es una situación, digamos, novedosa o que no se acostumbra en estos casos y que tiene un componente, desde mi punto de vista, eminentemente político y de comunicación. En la narrativa, porque yo te decía que a mí me parece que es un eufemismo llamarle campo de exterminio o campo de entrenamiento con asesinato incluido, porque al final del día, desde mi punto de vista, se trata de seres humanos que ahí son asesinados y son desaparecidos sus cadáveres. Ahora, en la narrativa pública y precisamente en lo que los medios nacionales e internacionales están generando en el ánimo de estos tiempos, es que personas desaparecidas que son buscadas por las madres buscadoras que de por sí viven un calvario siempre, es decir, ese tipo de personas ahí eran llevadas específicamente para ser asesinadas y muertas. Y lo que y enterradas, desaparecidas. Y lo que seguramente quiso hacer el fiscal, no lo sé, pero es extraño eso que haya abierto el rancho para diligencias para que las personas lo vieran, es demostrar que no había tal lugar con esos matices. Es decir, que no era un lugar de horror en donde delincuentes organizados que se dedicaban simple y sencillamente a secuestrar personas, no para entrenarlas ni para otras cuestiones, sino simple y sencillamente para secuestrarlas, por el placer de desaparecer a personas, ahí iban y los exterminaban, como si fuera Auschwitz. Entonces yo creo que el fiscal quiso decir, no, esto no es así. Olvidemos la narrativa, que no continúe una narrativa del campo de exterminio desde el punto de vista de un lugar en el que desaparecen a personas, digamos, inocentes o secuestradas. No, simplemente es un lugar donde vean ustedes lo que estaba pasando y ni siquiera fue muy claro que digamos en señalar específicamente que se trataba del rancho o de un espacio territorial sin control en el que asesinaban personas. Y tuvo que hacer Omar García esta semana el que aclarar esos puntos por la razón que haya sido, pero ya con exhaustividad que frente a las personas, a los medios de comunicación, en la mañanera de la Presidenta de la República, explicó lo que pues ya ahora sabemos y que desde el principio teníamos conocimiento cuando fue descubierto este lugar. Es decir, repito, sin eufemismos, un lugar, un espacio en Jalisco en donde se asesinaba personas y se les desaparecía, por la razón que haya sido. No es un campo de exterminio,
pero sí se exterminaba a las personas. Por supuesto, no es un campo de exterminio, digamos, en el sentido de la narrativa, como comparándolo, repito, a un campo tipo Auschwitz, donde simplemente se llevaba a personas para matarlas. Con ese objetivo. Y entonces, ¿qué será el objetivo? En cambio aquí decimos, no es un campo de exterminio. Pero entendamos, sí mataban a muchas personas. Claro, las llevaban a entrenar. Y todavía nosotros hemos estado escuchando cómo se va desarrollando la información. Muchos de los que iban, y esto es así, ¿no? Eran engañados porque tenían una oferta de trabajo como agentes de seguridad o como guardias de seguridad. Si tú abres cualquier periódico, vas a encontrar anuncios siempre permanentes donde solicitan personas de seguridad y ofrecen capacitación. Bueno, en algún caso estas ofertas pueden ser precisamente para eso. Yo ofrezco trabajo, capto a muchísimas personas interesadas en ello, las llevo a entrenar y cuando no están de acuerdo en participar conmigo o porque la razón que sea no estuvieron bien entrenados o como haya sido, entonces los mato. Si eso tampoco es un exterminio, entonces yo no sabría cómo llamarlo. Claro. Es decir, la razón, la motivación puede ser distinta, pero tener un lugar donde eventualmente asesinas masivamente a personas, si no le quieres llamar exterminio o campo de exterminio, pues es porque estás negando una realidad, o porque en estos eufemismos quieres darle cierto matiz para distraer la atención pública o romper la narrativa. Y decir, bueno, no era un campo de exterminio, era un lugar donde entrenaban personas y bueno, pues las asesinaban. Como si eso cambiara las cosas. Claro que no. Es lo que yo quiero subrayar en este espacio. ¿Cuál sería el cambio de considerarlo de una o de otra manera? Y lo que ya está reconociendo el gobierno federal es que existía este lugar. Y que en este lugar asesinaban personas y ahí las desaparecían, a sus cadáveres, pues, ¿no?